Miren este tremendo adenoma. Y esto es en la fase arterial. Claro que obviamente acá no hay mayor dificultad, ¿no es cierto? O sea, realmente no hay ninguna diferencia en este caso, pero en la fase arterial, miren, una necrosis central grande. No confundan con la cicatriz fibrosa central de la hiperplasia nodular focal. Pero en fase arterial, por ejemplo, el adenoma no capta, como el de hiperplasia nodular focal. El tratamiento depende del tamaño en sí, y depende si se rompe el tumor o no. Si se rompe, lo operan. Y usualmente solamente requieren resección quirúrgica aquellos que son mayores de 10 centímetros. ¿Ya? Solo los que tienen más de 10 centímetros. La mayoría tienen que ser actitud expectante. Quítenle el anticonceptivo oral y muchas veces el tumor queda ahí. Regresiona y no maligniza más. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace con un adenoma. A veces puede llegar a trasplante. Sí, podría llegar cuando por ejemplo, ese va a llegar a trasplante de todas maneras, ¿no? Porque es ya muy grande, el riesgo de sangrado es demasiado marcado. Vamos con uno que es importante. Agarren ecografías de pacientes gerontes mayores, siempre van a ver esto, el quiste hepático simple. Son quistes así, múltiples, pequeñitos, 2, 3, 4 milímetros, circulares, bien delimitados, que no tienen mayor implicancia. ¿Tienen síntomas? Doctores, es asintomático, casi siempre son asintomáticos, pero las abuelitas vienen porque estoy hinchado del estómago, tengo mal aliento, y eso es mi hígado, ¿no es cierto, doctor? No es cierto, doctor, nada de mal aliento con hígado, por favor, nada que el mal aliento tiene que ver con el hígado. Se me pelan las manos, está mal mi hígado, ¿no es cierto? No, doctores, por favor, esos paradigmas quítenselos, no es cierto. Son tumores pequeñitos, son simples y usualmente no malignizan. ¿Cuándo debes tratar uno de estos? Obviamente cuando es muy grande, porque hay quistes simples que pueden ser de 5, 6, 10 centímetros incluso, y que pueden dar sensación de pesadez en la parte hepática. Esos los puedes tratar. Y ahora van a ver cómo tratarlo en sí. Pero la mayoría suelen ser simplemente asintomáticos. Este es uno grande, por ejemplo, debe tener aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. ¿Puede darle pesadez? Es cierto, puede darle pesadez. Puede dar alguna molestia. ¿Puede dar dolor? Usualmente no da dolor, solo cuando está pegada a la cápsula de Gleason podrían darle dolor en algún momento. ¿Qué tratamiento se da? Si son pequeños, doctores, tranquilicen al paciente, eso es importante. Pero le pueden hacer un drenaje percutáneo o una fenestración. ¿Quién hace eso? Los radiólogos intervencionistas, ¿no? Tienen un tumor hepático, un quiste hepático simple de 10 centímetros, lo que hacen es entrar por vía simplemente ecográfica con una aguja y fenestrarlo o aspirarlo, o drenarlo simplemente. Lo drenan o simplemente le ponen un agente esclerosante para que cierre el quiste después de drenarlo. Ese es el tratamiento. Y no se necesita más. Un quiste de 1 centímetro lo vas a drenar. ¿Para qué buscas un quiste de 1 centímetro? Imagínense estar punzando a una persona en el hígado solo por un quiste de 1 o 2 centímetros. Es ridículo, ¿no es cierto? Entonces solamente los grandes deben ser drenados en algún momento. El hematoma biliar no tiene mayor cosa para ustedes, solamente este nombre, por favor. A veces les gusta preguntar nombres propios. Complejo de von Meyenburg se llama el hematoma biliar. Por si acaso les pregunten en un momento de examen. Esto no es frecuente encontrar y así que no se hagan mucho problema con esto. Este sí es importante, este cistoadenoma biliar. Este sí tiene una característica bien marcada, ¿no? ¿Ven? Tiene la forma multilocular, ¿no? Tiene una forma con múltiples lóbulos ahí, se llama multilocular. Este es otro que tiene un tamaño grandote, puede llegar desde 1 centímetro hasta 35 centímetros incluso. Pero este sí tiene una peculiaridad muy, muy importante. Esta sí es una lesión premaligna. Este sí tiene mucha tendencia a malignizar, ¿de acuerdo? Entonces, un cistoadenoma biliar sí tiene mucha tendencia a malignizar. ¿Y cuál es la pena o lo triste en sí de esto? Que este cistoadenoma no lo puedes diferenciar imaginológicamente de su parte maligna. Cistoadenoma biliar degenera cistoadenocarcinoma biliar. Esa es su degeneración maligna. Entonces, usualmente no se puede diferenciar tomográficamente. A veces le van a hacer una pregunta.
Usualmente el contenido, a veces les gustan hacer preguntas histológicas, ese contenido usual del cistoadenoma es proteináceo, purulento, gelatinoso, hemorrágico. Diferencia obviamente el quiste simple, donde es solamente un contenido líquido biliar y nada más, ¿no es cierto? En cambio aquí sí puede ser proteináceo, purulento, gelatinoso. Doctores, el tratamiento es quirúrgico siempre, ¿pero por qué? Porque va a degenerar a cistoadenocarcinoma. Tiene una degeneración maligna, este sí lo deben de operar, ¿de acuerdo? Deben de mandar a operar. En los de origen mesenquimal les dije que recuerden el más frecuente y el más importante, que es el hemangioma cavernoso. Tumor sólido, benigno, más frecuente de hígado. Seguimos con las mujeres jóvenes de mediana edad, usualmente son asintomáticos cuando son pequeños y son sintomáticos cuando son más grandes, usualmente cuando son mayores de 5 centímetros, como cualquier tipo de lesión hepática. ¿De acuerdo? ¿Cómo harán el diagnóstico? Obviamente, el primer diagnóstico o el primer momento de hacer es ecográfico. Lo segundo que piden siempre es una tomografía trifásica. Pero ¿quién tiene mayor sensibilidad y especificidad para preguntas de examen? Resonancia magnética. Mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la tomografía es lo segundo que se pide. Ahora van a ver la gran diferencia que hay con una hiperplasia nodular focal. ¿Recuerdan la fase arterial de la hiperplasia nodular focal? Captación de contraste, ¿no es cierto? Captación de contraste marcado. Acá en la fase arterial solamente se ve la captación del contraste periférico. ¿Ven la lesión ustedes? No se ve la lesión claramente, ¿no? Algunos podrían decir de repente está entre las flechitas, ¿no? Sí, puede ser, digamos, pero en fase arterial ustedes no van a poder ver eso. Si ustedes piden una tomo contrastada, esto es lo que van a tener y se van a ensartar. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ve en la fase venosa. Ya se ve una marcación más fuerte, digamos, estoy hablando piedras ya. Y acá lo que se va a ver es una zona hipoatenuada, ¿no? Es una zona hipoatenuada. Pero en la fase tardía, en la TAC tardía, miren cómo se delimita muy bien la lesión con un área necrótica central. ¿A qué se parece? A una hiperplasia nodular focal con una cicatriz fibrosa central. ¿Cuál es la diferencia? Las fases, ¿no es cierto? La fase arterial es en la hiperplasia nodular focal y acá es la fase tardía en un paciente que tenga hemangioma. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de tener una tomo trifásica. Le puedes pedir una arteriografía. Recuerdan que se puede pedir una arteriografía y se ve esto, ¿no? Una captación de contraste así, ¿no? Y con el marcado, se queda marcado en un momento. Recuerden que es un hemangioma, por consiguiente es un tumor hecho de vasos sanguíneos. Por eso puede servir una arteriografía. Acá hay otro, esta es la fase arterial, por ejemplo, por eso es que se ve solamente la captación periférica con la parte necrótica central, ¿no? ¿Qué hacen con un hemangioma cavernoso, doctores? Usualmente estos hemangiomas cavernosos no tienen ninguna molestia, pero si tienen molestia o son de muy gran tamaño, recién se pueden hacer tratamiento quirúrgico. ¿Se biopsia? Si punzan un hemangioma cavernoso, ¡ay! Los puedo visitar en Piedras Gordas en algún momento. Entonces, embolización arterial se puede utilizar en alguno de los pacientes y el trasplante hepático cuando son tumores irresecables. Pero la gran mayoría suelen ser tumores totalmente benignos que no tienen ningún problema. Angiomielipoma, solamente anecdótico, doctores, ¿no? Elementos grasos angiomatosos, ¿no? El dato que deben de recordar que es en paciente con esclerosis tuberosa. Eso es lo único que creo que pueden preguntarles en algún momento. Este amartoma mesenquimal en niños menores de 2 años, fundamentalmente, pueden ser muy grandes. Eso es para el hemangioma. Recuerden bien los 3 que les he mencionado previamente, más el quiste biliar simple. Esto sí me es importante, ¿de acuerdo? El quiste hidatídico, que está producido, ya saben, por el Echinococcus granulosus o el multidocular. Mucho más frecuente, obviamente, el Echinococcus granulosus. Acá es muy sencillo preguntarles una cosa. Doctora, ¿cuál es el órgano más frecuentemente afectado en el quiste hidatídico? ¿El pulmón? ¿De dónde vienes, doctora? La verdad, ¿dónde has nacido? ¿En qué parte? Exactamente. Hay un problema con los provincianos como nosotros. Si a un cusqueño le preguntas, sin que haya leído previamente y solamente conozca por trabajo, ¿cuál es el lugar
el lugar más frecuente, el órgano más frecuentemente afectado que hayas visto con quiste hidatídico, te dicen pulmón. Siempre te va a contestar. En Cusco el 70% de los quistes hidatídicos son pulmonares. Pero si ustedes se ponen a ver bibliografía normal, o sea, sus libros comunes y corrientes, van a saber que el órgano más frecuentemente afectado es el hígado. O sea, para fines de examen, tienen que marcar hígado. Si hay una persona que va a dar el examen solo por experiencia, te va a marcar pulmón, ¿no es cierto? Y va a cometer un error grave. Pero es cierto, en Cusco vemos, por ejemplo, mucho más frecuentemente. En Cusco, en Puno, vemos más frecuentemente lo que es quiste pulmonar. ¿Por qué? Recuerden que el Echinococcus granulosus lo que hace es, aparte de absorberse una vez en un momento, ingresar por el intestino delgado y entrar a la circulación, tiene dos lugares donde pueden estancarse y donde están los sinusoides, que son hígado y pulmón. El hígado en los pacientes que son de la sierra, usualmente son sinusoides un poco más grandes y gruesos por la hipoxia propia. Entonces el Echinococcus se filtra generalmente por el hígado y lo bypassea. ¿Y dónde termina? Y termina depositado en el otro sinusoide que es el pulmonar. Y es por eso que usualmente la infestación suele ser pulmonar. Esa es una de las explicaciones que se encuentran. Lean Schwartz, página 1275. En el Schwartz. Está en el Schwartz, está explicado y está explicado con problemas de altura en sí. Entonces, el quiste hidatídico para fines de examen práctico necesariamente tiene que ser en el hígado. ¿En qué lóbulo? Derecho. ¿Por qué? Porque está más irrigado. Es el que tiene mayor irrigación y es el más grande, obviamente, ¿no es cierto? En el lóbulo derecho, fundamentalmente. Entonces, ese es un dato importante, por favor. Ya es un dato importante para que reconozcan. Los quistes hidatídicos, doctores, a veces es suficiente una ecografía para el diagnóstico. A veces es suficiente. ¿Para qué te puede servir una tomografía en este caso? Porque te aporta mejor la localización del tumor, ¿no? La ecografía solamente les va a indicar si es un quiste hidatídico o no. La ecografía tiene una sensibilidad altísima, 90% incluso, ¿no? 90%. Miren, una característica recontra marcada, ¿no? Esta forma de rueda dentada, ¿no? Rueda, rueda, rueda. Eso es un quiste hidatídico. Eso es muy clásico. Eso se ve en una ecografía y esto se ve también así en una tomografía. ¿Cuál es el tratamiento, a ver, infectólogos? Doctora, ¿cuál es el tratamiento de un quiste hidatídico? Depende. Y así es chiquitito. Albendazol. ¿Cuánto, doctora? ¿Cuánto, doctor? Es la popular que nunca pregunto. Doctora, allá al fondo, justo la última. ¿Cuánto? ¿De cuánto viene la tableta de albendazol? De 200, ¿no es cierto? Eso quiere decir que sí han ido a su serum algunos. 200 miligramos. La dosis usual de albendazol es de 800 miligramos día, o sea, 400 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Es 400 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El tratamiento se da por un mes, por 4 semanas. Se descansa 15 días, otras 4 semanas. Se descansa 15 días, otras 4 semanas. Ese es el esquema de tratamiento más desarrollado para tratamiento de quiste hidatídico. Hay algunos casos, obviamente, hasta que lo operes, ¿no? Si son pequeños, obviamente lo que vas a tender es a tratar de desaparecer. Pero cuando no puedes operar como esto no va a desaparecer con un tratamiento de ninguna manera. Entonces este paciente va a ir necesariamente a una cirugía. El absceso hepático, hay detallitos que tienen que reconocer. Esto lo van a ver seguramente en infecto en algún momento. En absceso hepático, las lesiones son muy variables. Tienen que reconocer que existe absceso hepático de diferentes estirpes, bacterianos, parasitarios y micóticos, ¿de acuerdo? Existe diferentes estirpes de eso. La radiografía de tórax les puede dar esta elevación del hemidiafragma derecho. En cualquier paciente que tenga hepatomegalia o alguna lesión ocupativa de hígado puede haber elevación del hemidiafragma derecho. Eso es importante para que vean. Vamos a ver el absceso hepático. Obviamente, lo más importante en un absceso hepático es tomar una tomografía, pues, ¿no? Porque obviamente les va a demostrar masas o lesiones pequeñas hasta de 1 centímetro. Por eso sirve. Pero el absceso hepático lo que tiene de característico obviamente es la sensación febril. O sea, hay fiebre. El paciente con absceso hepático definitivamente va a ser un paciente tóxico, no un paciente séptico en sí. Miren cómo es un absceso hepático muy grande acá en este caso, ¿no? Incluso con estas burbujas de aire dentro, que quiere decir que existen bacterias dentro de eso, ¿no? Eso es usualmente lo que se ve en un absceso hepático. Cuando es por amebas,
tienen que ver usualmente que la mayor afectación que tiene es intestinal. Intestino grueso o delgado, doctora. Usualmente colon, ¿no? ¿Qué parte del colon, doctor? ¿Qué parte del colon? Ciego. En el ciego es más frecuente. Por eso cuando les pregunten cuál es el lugar más frecuente de un ameboma, es usualmente la parte cecal, ¿ya? Es la parte cecal. A pesar de eso, cuando hay un absceso hepático amebiano, no necesariamente hay mucha correlación con la parte intestinal, solo el 30% se correlaciona. ¿Cómo se disemina? Por vía portal. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se disemina un absceso hepático amebiano? Básicamente por vía portal. Es característico esto, ¿no? Lo que llaman pus o en pasta de anchoas, ¿no? Se agarran sus anchoas, hagan de un licuado y van a encontrar este color achocolatado y es básicamente ese color que toma el absceso hepático amebiano, ¿no? 30% nada más, menos del 30% tienen clínica intestinal y hepática. El tratamiento puede ser con yodoquinol o metronidazol de elección, ¿ya? De elección, yodoquinol o metronidazol. Fundamentalmente yodoquinol, pero se puede usar el otro. En el absceso piógeno, piógeno significa bacteriano fundamentalmente, la característica es que es el más frecuente, es mucho más frecuente que el ameboma. Doctores, pregunta de examen es esto. ¿Cuál es la forma de infestación usualmente o de vía de extensión más frecuente del absceso piógeno? Es usualmente por vía portal, generalmente es por vía portal, sobre todo si es E. coli. Si es E. coli, la extensión es por vía biliar. Si es estafilococo, es por vía arterial. Eso aprendan a distinguir, por favor, ¿ya? Puede ser por vía portal o por extensión directa. La vía biliar se llama vía ascendente. Perdón, creo que les he dicho mal esto. La vía biliar se llama vía ascendente. La vía portal es a través de la vena porta. Lo más frecuente es que sea por vía ascendente o vía biliar, se llama eso, ¿no? Por vía ascendente o vía biliar. Por eso es que es muy frecuente pacientes que tienen, por ejemplo, el ejemplo más típico, coledocolitiasis, ¿no? Tienen un cálculo enclavado en la parte distal del colédoco. Se dilata la vía biliar y la bilis que está ahí se infecta, ¿no es cierto? De acolangitis. Entonces, ¿por dónde suben los E. colis? Básicamente por la vía biliar. Eso se llama vía ascendente. Ahí se suben al hígado y dan abscesos hepáticos diferentes. La característica es esta fiebre en agujas. ¿Qué significa? Un día 37, al día siguiente 40, baja 37, sube a 41, baja 38, sube a 41. Eso se llama fiebre en agujas fundamentalmente. Puede haber dolor, hepatomegalia, escalofríos, todo lo que encuentren ustedes como síntomas tóxicos. El tratamiento, por favor, para un absceso piógeno, el tratamiento suele ser ¿con qué fármaco? ¿O con qué grupo de fármacos? Usualmente con los carbapenems. Suele ser imipenem o carbapenem, usualmente hasta por 3 o 4 semanas, ¿ya? 3 a 4 semanas de antibiótico terapia. ¿Se puede drenar? Sí podrían drenar si son muy grandes y si son únicos, pero a veces los abscesos son múltiples y son difíciles de drenar. Ok. Doctores, esto es lo último. Este es el último tema, y es el tema del hepatocarcinoma. ¿Ya? Vamos a hablar solamente de hepatocarcinoma. Ya hemos visto todo lo benigno, ahora vamos a ver el lado maligno. Doctora, ¿cuál es el tumor hepático maligno más frecuente de hígado? Falso, doctores, no es el hepatocarcinoma, ¿ya? Ese no es el tumor hepático maligno más frecuente. El maligno más frecuente son las metástasis hepáticas, ¿ya? Pregunta de examen, varias veces, ¿ah? Este es el segundo más frecuente, pero obviamente es el principal de hígado en este caso. Ya saben esto. Usualmente la tasa de distribución depende mucho de los factores que puedan ocasionar el hepatocarcinoma, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hepatocarcinoma en el Perú, doctor? Por alcohol. Generalmente es la cirrosis por alcohol. Esa es la más frecuente. Lo segundo más frecuente será lo viral, ¿no es cierto? ¿Y la cabeza en el Perú? Hepatitis B, ¿no es cierto? Si van a contestar a España su examen, contesten hepatitis C, que es más frecuente allá. Aquí es hepatitis B. Y si se dan cuenta, miren, ¿cuáles son los lugares que tienen mayor prevalencia de hepatocarcinoma? Obviamente la parte sur del África y el Asia, que tienen alta incidencia de hepatitis B. Y en Sudamérica, miren,
nuestro glorioso país, ¿no es cierto? Que tiene, si algo tiene de bueno es que tiene mucha hepatocarcinoma y es un riesgo elevado por la gran cantidad de hepatitis B que tenemos, ¿no? No olviden los factores de riesgo. El más importante es la cirrosis, la esteatohepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C. Hepatitis, no olviden el NASH. Actualmente vemos muchos pacientes, ¿no? Llega una paciente a consultorio y dice, doctor, me he encontrado un nodulito en el hígado, ¿no? Me he encontrado una masita en el hígado. Ok, descartando que sea todo benigno y saliendo de todo ese esquema, le dice, señor, ¿usted toma? No. ¿Usted tiene hepatitis? ¿Ha tenido? No. Le tomas los marcadores, salen negativos. La señora es gordita, bien rellenita, de buena vida y es diabética, por ejemplo. Eso se correlaciona a esto de acá, al NASH o la esteatohepatitis no alcohólica. Esa es una causa bastante frecuente en esas pacientes que no le encuentras la causa ni por virus ni por cirrosis, porque hay personas que tienen hepatocarcinoma básicamente por esa esteatohepatitis no alcohólica, ¿de acuerdo? Muy importante entonces que no sean dislipidémicos, que no engorden, que no tengan síndrome metabólico, etcétera. Es muy importante eso. Hay muchas causas, fuera de esas que ya les he mencionado, por ejemplo, están las aflatoxinas. ¿Dónde hay aflatoxinas? Está en el maní, realmente. Es el maní infectado con Aspergillus, si no me equivoco, con el Aspergillus flammeugatus, ¿no? Infecta y tiene aflatoxinas y eso produce finalmente hepatocarcinoma. No en todos los lugares, obviamente, ¿no? Hemocromatosis que les puede dar, ¿no? O deficiencia de alfa-1 antitripsina, son causas menores, ¿no? En el Perú, ya saben, las zonas que tienen más riesgo son estas zonas del BRAEM, ya saben, Ayacucho, Cusco, etcétera. Este es un dato un poco desfasado, solo para que sepan que el Perú tiene gran cantidad de hepatocarcinoma por ese motivo. En Cusco, por ejemplo, es bastante común que ustedes vayan al hospital, y si rotan en algún momento ahí, van a ver que hay pacientes jovencitos, 20, 21 años, con ascitis, con una circulación colateral marcada, son cirróticos marcados, con varices esofágicas, tomas una ecografía o una tomografía y un hepatocarcinoma, 20 años, 19 años. ¿Por qué? Básicamente porque son transmisiones verticales previas. Mamá con hepatitis, el bebé nació con hepatitis B, hace infección crónica, 90% te hacen infección crónica, y en el transcurso de los años, como no tienen mayor cuidado, hacen cirrosis y terminan en hepatocarcinoma. Recontra típico ver eso por ejemplo, el Cusco. Hay muchas cosas que se pueden ver. Acá no es muy frecuente, por ejemplo, ver jóvenes así. Se ve generalmente pacientes adultos, ¿no? Si les preguntan, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Es dolor abdominal. Es lo más frecuente, el síntoma. Si les preguntan cuál es el signo más frecuente, suele ser hepatomegalia. Hepatomegalia. Eso es lo más frecuente. Recuerden que otra vez, no marquen ictericia para todo. Ictericia solamente es 5 a 35%. No es muy frecuente ver ictericia tampoco. ¿A quiénes se les hace screening? A todo africano y asiático que encuentren. Eso es de ley porque ellos tienen alta incidencia de hepatitis B. Y obviamente pacientes que tienen hepatitis C, a pacientes que tienen hepatitis no alcohólica. Todo paciente en riesgo debe ser siempre con un screening. Todo paciente cirrótico que ustedes tengan, todo cirrótico debe tener un screening para hepatocarcinoma. Ya deben de ver si puede tener en el momento del diagnóstico hepatocarcinoma. Doctores, aquí viene algo que les voy a sacar de la cabeza desde ya. Otra cosa para que se olviden de una vez de esas cosas. Esas cosas malas que aprenden, ¿no? Mal aliento, hígado. Manos peladas, hígado, ¿no es cierto? Esas cosas. ¿Alfa-fetoproteína para diagnóstico? No, doctores. ¿Ya? Alfa-fetoproteína no se usa para diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Estoy advirtiéndoles desde ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un hepatocarcinoma? Ahora les voy a explicar por qué el alfa-feto no. Para empezar, el diagnóstico se hace con esto. Una tomografía trifásica, fundamentalmente, que tenga esta característica que le llaman washout. ¿Qué significa eso? Captación en fase arterial y que en la fase venosa o en la fase tardía se lave o se vacíe. Eso significa washout, fase de lavado. Captación en fase arterial y vaciamiento de la captación en la fase tardía.
Esto es suficiente para el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Si ustedes piden una tomografía contrastada arterial simple, van a tener captación de contraste y nada más. Y eso los puede hacer patinar con una hiperplasia nodular focal o con cualquier otra lesión que pueda captar así, como un hemangioma, por ejemplo. Entonces, por eso se debe pedir una tomografía trifásica, ¿de acuerdo? Siempre una tomografía trifásica con este washout. Doctores, esto es importante para que vean. La mayoría de tumores que ustedes van a captar son de estos, mayores de 2 centímetros. Es bien difícil de que puedan ver uno menor de 2 centímetros. Bien difícil. Cuando tengan uno mayor de 2 centímetros, por favor, es una sola técnica de imagen. Solo una técnica de imagen. O sea, solamente una tomografía con washout. Algo que sí debo remarcarles. Alfa-feto no se usa para el diagnóstico, pero sí se utiliza para confirmar o bien para hacer seguimiento posterior. ¿De acuerdo? Otra cosa que deben olvidarse, que era 400 el corte, ¿no es cierto? No es 400, el corte actual es de 200 miligramos por decilitro. Antes marcaban 400, ahora solamente es 200. Nanogramos por mililitro. Entonces, ¿por qué no se pide alfa-fetoproteína como diagnóstico? Puede ser que tengan esto, un tumor de 2 o 3 centímetros, ¿de acuerdo? Si hacen una tomografía normal, sin fases, y encuentran un tumor captador de 2 a 3 centímetros, y alfa-fetoproteína normal, ¿qué diagnóstico ponen? ¿Le ponen cáncer? ¿Le ponen hepatocarcinoma? No pueden hacer el diagnóstico así, porque muchas veces el alfa-feto en tumores pequeños no se va a elevar, no se eleva. Puedes tener incluso un tumor hasta de 5 centímetros y el alfa-feto no se mueve. Obviamente, si tienes un super tumor que ocupa medio lóbulo, pues el alfa-feto se va a disparar y vas a decir, yo he diagnosticado un hepatocarcinoma con alfa-feto, ¿no? La alfa-fetoproteína es muy dependiente del tamaño del tumor y a veces no se llega a diagnosticar de manera adecuada con eso, ¿de acuerdo? Para confirmar te puede servir, pero más de 200. ¿Qué pasa si tienes un tumor entre 1 y 2 centímetros? O sea, de 1 a 2 centímetros. Ahí existe un poco la duda, por consiguiente, a veces la técnica de washout no es muy clara, entonces necesitas 2 técnicas de washout. Una tomografía trifásica con una resonancia dinámica o con fases también. Es lo mismo, o sea, una y la otra a la vez. Si las 2 te salen con washout positivo, el diagnóstico es hepatocarcinoma. Porque lo más probable es que con ese tamaño el alfa-feto ni se mueva. El alfa-feto no se va a mover con ese tamaño. Lo más probable. Si es un tumor menor de 1 centímetro, lo mejor es que hagan seguimiento, porque no necesariamente van a ver washout. Y no se puede biopsiar tampoco, es sumamente chiquitito. Y el alfa-feto no se va a mover para nada. Siempre háganle seguimiento si es menor de 1 centímetro. ¿Ya? Ya saben entonces para qué sirve el alfa-fetoproteína. Solamente es un marcador. Doctores, ¿cuál es el único marcador tumoral que sirve para screening de un tumor? No de hepatocarcinoma, sino de cualquier tumor. El único marcador tumoral que sirve para screening. ¿Cuál es, doctora? No, el carcinoma embrionario no sirve para nada, doctora. El único que sirve es el antígeno prostático específico. El PSA es el único que sirve. ¿Por qué? Paciente que tiene 45 años, varón, que viene por disuria y que viene porque la orina está entrecortada en el momento de la noche, dice, doctor, ya puede ser una hiperplasia benigna de próstata versus un cáncer de próstata. Le pides antígeno prostático específico. Ese es el único que te sirve para screening, el único. Los demás no te sirven para nada. Si el valor es más de 10, la probabilidad de neoplasia es alta, porque puede llegarse en prostatitis también. Entonces tienen que tenerlo en claro. De 4 a 10 el valor es normalmente dubitativo, menos de 4 es negativo. ¿De acuerdo? Pero es el único que se usa para screening. Para screening, no estoy diciendo que tengan que hacer el diagnóstico con eso necesariamente. Los demás marcadores tumorales no te sirven como screening. ¿A qué me refiero con screening? A decir, yo quiero saber si tengo cáncer de estómago. Ya tómate un 15.3, pues, ¿no? Eso es screening. O sea, no sirven realmente esos marcadores tumorales. O quiere decirme la doctora, doctor, yo quiero saber si tengo un cáncer de páncreas. Ya, tómate un CA19-9. No sirve el CA19-9 para screening. Ningún marcador tumoral te sirve para screening, excepto el PSA. ¿Para qué sirven los marcadores tumorales? Básicamente son confirmaciones de diagnóstico o son seguimientos de tratamiento.
¿de acuerdo? Y cada marcador tumoral es específico o más o menos importante para cada órgano. Para páncreas es CA19-9 y a veces antígeno carcino embrionario, a veces. Para colon es antígeno carcino embrionario. Para hígado es alfa-fetoproteína. Para estómago es el CA15.3, ¿no es cierto? Que también se puede usar a veces para ovario. El 72.4 también se puede utilizar para estómago. Para pulmón es el cifra 21, por ejemplo. Entonces, son muchos que se pueden utilizar así, pero ninguno es diagnóstico. Todos son para seguimiento fundamentalmente. ¿De acuerdo? Eso tienen que quitarse de la cabeza. PSA sí sirve para screening, para tratar de hacer un screening. Por eso a todo paciente mayor de 40 años que sea trabajador, siempre se le pide un PSA cada año. Siempre. En el momento, por más que no tenga síntomas, le van a pedir un PSA. Donde se debe la PSA o problemas, ¿no? Tiene que hacerse una ecografía prostática o bien algún otro análisis más. Doctores, esto es lo que deben de aprender para hepatocarcinoma. Si aprenden este detalle, esto de acá, van a poder resolver también cualquier caso de cómo se da el tratamiento. Lo mejor para aprender hepatocarcinoma es saber esto. Eso no está en su CTO tampoco, es bien fácil de que lo puedan recordar. Hay estadios y deben de saber que existe 5 estadios. Muy temprano, temprano, intermedio, avanzado y terminal. Son los 5 estadios. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Se llama muy temprano, este de acá, cuando tienes un tumor menor de 2 centímetros. ¿Ya? Eso se llama muy temprano, tumor menor de 2 centímetros. Se llama estadio temprano cuando tienes un tumor menor de 5 centímetros. O 3 tumores menores de 3 centímetros. Eso se llama estadio temprano. Muy temprano, menor de 2 centímetros. Temprano, un tumor menor de 5 o 3 tumores menores de 3 centímetros. A ese menor de 5 o 3 menor de 3 se le conoce como criterios de Millán. ¿De acuerdo? Se llama criterios de Millán. Salud, doctor. Se llaman criterios de Millán. Es importante eso para algo que les voy a mencionar en un momento. Anótenlo nada más. El estadio intermedio es tumor de cualquier tamaño que salga de esos parámetros que han visto. 6, 7, 8 centímetros, pero con la salvedad de que no debe haber invasión portal. Es decir, no debe tocar los vasos portales. No debe haber invasión portal. ¿De acuerdo? Se llama avanzado cuando sea el tamaño que sea, hay invasión portal. Eso se llama estadio avanzado. Y estadio terminal es cuando no hay nada que hacer porque ya hay metástasis a distancia. ¿De acuerdo? Menor de 2 centímetros, un tumor menor de 5 o 3 menores de 3, cualquier tamaño de tumor sin invasión portal y metástasis a distancia. Si reconocen eso, vamos a poder hacer el tratamiento muy fácilmente. Miren, existe tratamiento, si les pongo así, dice ese mamarracho que va desde resección quirúrgica, pasando por trasplante, pasando por un montón de ablación, etanol, sorafenib. ¿Qué será eso? Vamos a ordenarlo y les voy a enseñar a ordenar para que sepan bien cómo será el tratamiento. Primero, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene un estadio muy temprano? O sea, un tumorcito menor de 2 centímetros. ¿Qué le harían? Si es menor de 2 centímetros. Sencillo, simplemente lo resecan. O sea, va a cirugía. Se acabó el show. No hay mayor problema con eso. Va a cirugía y se reseca. Ese es un tumor menor de 2 centímetros. Acá viene ya un poquito la molestia. ¿Qué pasa si tienes un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros? Aquí sí hay 2 cosas que se pueden hacer. Primero, si el paciente realmente tiene las condiciones, puede ir a un trasplante hepático. Ojo, un paciente puede ir a resección con un tumor menor de 2 centímetros, pero cuando ya es más de 2 centímetros, ya hay riesgo de que pueda haber algún problema. Por consiguiente, la primera opción debe ser ir a un trasplante hepático. Ahora, solamente puede ir a trasplante hepático si es que está en una condición adecuada. Si es un chico de 20 años, 30 años, con un hepatocarcinoma, que tenga un tumor menor de 4 un tumor de 4 centímetros, que no tenga ninguna comorbilidad, ese chico va a ir a un trasplante hepático. Pero si tienes un paciente de 80 años, alcohólico crónico, no deja de beber, tiene insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, ¿qué expectativa de vida le das gastándole un hígado trasplantado?
No necesitas poner un hígado a una persona que no va a tener una expectativa de vida o no se va a cuidar de alguna manera. Entonces, solamente se da a los que tienen realmente condiciones. ¿Qué pasa si no le puedes trasplantar? Puedes hacer estas dos cosas y ahora les voy a enseñar qué significa. El PEI significa inyección percutánea de etanol. ¿Ya? El PEI es inyección percutánea de etanol. Y el RFA es la ablación por radiofrecuencia. En castellano es fácil de entenderlo. Les voy a mostrar un gráfico para que entiendan. PEI, entonces, inyección percutánea de etanol, o el otro es ablación por radiofrecuencia. Esto es, primero, sepan que esos son los criterios de Milan, ya les he dicho. ¿Por qué se llaman criterios de Milan? Porque un tumor menor de 5 o 3 tumores de 3 pueden ir a trasplante hepático. Eso es el criterio de Milan. Esto es, en contexto, la explicación de cómo se hace una inyección percutánea de etanol o una ablación por radiofrecuencia. Los radiólogos intervencionistas, ¿ya?, que ganan muy bien por esto, así que veo dólares en sus ojos después de esta clase, van a ver que lo que hacen es por vía percutánea ingresar un catéter a la parte del tumor, ¿no? Y la ablación por radiofrecuencia es generarle calor nada más en esta punta, porque tiene unos cablecitos que generan calor y queman y cauterizan el tumor. Eso es una ablación por radiofrecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inyección percutánea de etanol? Es lo mismo, inyectar con un catéter, pero en vez de eso lo que se inyecta es etanol puro. Y el etanol lo que hace es vasoconstricción y esclerosis del tumor y disminuye el tamaño del tumor. ¿De acuerdo? Eso es una inyección percutánea de etanol y eso es una ablación por radiofrecuencia. Eso hacen los radiólogos intervencionistas. No muchos hacen en el Perú. Dólares en sus ojos. Y es muy importante. Cuando un tumor es menor de 2 centímetros y quieren hacer ablación, o bueno, 2, 3 centímetros quieren hacerle ablación, ambos son iguales. ¿Cuál es un poquito mejor, es la ablación por radiofrecuencia. Es un poquito mejor cuando el tumor es un poquito más grande. Pero ambos se utilizan para ciertas cosas, ¿no? Ok, ya saben entonces. Menor de 2 centímetros, resección. Si cumple criterios de Milan y va al paciente, trasplante hepático. Si no, ablación por radiofrecuencia o inyección de percutánea de etanol. ¿Qué pasa si tenemos un estadio intermedio, es decir, un tumor de 6, de 7 centímetros, pero felizmente no tenga invasión portal? Si no tiene invasión portal, se hace un tratamiento que se conoce como quimioembolización transarterial. Quimioembolización transarterial. En castellano, y muy fácil, es lo siguiente. ¿Ven el tumor? Un tumor de 6, 7 centímetros. Como es un tumor irrigado, lo que se hace es inyectar por vía arterial o por vía femoral un quimioterápico, doxorubicina, daunorubicina o cualquiera de los que quieran, para producir esclerosis del tumor. Se le inyecta por vía de embolización un quimioterápico. Quimioembolización transarterial. Eso es lo que se hace con un tumor que tenga 6, 7 centímetros y que obviamente no va a ir ni a resección ni nada. Pero ojo, no debe haber invasión portal, por favor. Porque si hay invasión portal, obviamente va a tener serios problemas el paciente luego, ¿no? Entonces ya saben que la complicación es un síndrome post-embolización. El paciente puede incluso hasta fallecer de alguna manera. ¿Qué pasa si tiene un estadio avanzado? Es decir, tiene un tumor, aunque sea de 2 centímetros o de 3, pero tiene invasión portal. Si ya hay invasión portal, oh sorpresa, acá viene un tratamiento vía oral. ¿Ya? La gloria, la magnificación de la medicina y de la empresa farmacológica nos da la oportunidad de dar un tratamiento vía oral que se llama sorafenib. ¿Qué es el sorafenib? Es una pastilla que se da por vía oral y que es un inhibidor multiquinasa. ¿Qué significa un inhibidor multiquinasa? Que es un antiangiogénico fundamentalmente, o sea, evita que sigan naciendo vasos sanguíneos que irriguen el tumor y además, obviamente, inhibe la proliferación de ¿no? Al bloquear sus receptores. Antiangiogénico fundamentalmente. Pero, doctores, tengo que hacer la salvedad con esto. Un paciente que tenga un estadio avanzado, o sea, que hay invasión portal, tiene una sobrevida de 8 meses. ¿De acuerdo? O sea, la esperanza de vida en este paciente es 8 meses. Eso es claro. Si tú le das sorafenib, vive 11 meses. Eso es todo lo que le mejora el sorafenib.
Increíblemente, aunque no lo crean, esa mejora solamente es de 3 meses y nada más. ¿Por qué se ha demostrado, digamos, la utilidad en este caso? Porque estadísticamente es significativo, para empezar estadísticamente. Segundo, que la empresa farmacológica aporta un montón de plata para ingresar a estos estudios. Entonces, se revienta plata haciendo experimentos con sorafenib en pacientes que tienen hepatocarcinoma y se invierte millonadas de dinero para eso. Al final las guías terminan siendo a favor de sorafenib, a pesar de que solamente te da una esperanza de 3 meses de vida más. Y es un tratamiento sumamente caro, o sea, ni siquiera es barato. ¿De acuerdo? Esa es la salvedad que tienen que tener. Bajo guía académica tienen que entender que se debe dar sorafenib, pero que sepan que la esperanza de vida no les va a mejorar más allá de los 3 meses. ¿De acuerdo? Muy claro entonces para que tengan eso. ¿Y qué pasa si el paciente está en un estadio terminal con metástasis, doctores? Interconsulta al Papa Francisco I. ¿De acuerdo? Es el único que va a poder abrir las puertas del Señor porque no hay nada que hacer. La esperanza de vida en este paciente es de 3 meses. Su esperanza de vida es de solamente 3 meses. ¿Quién es Erika Vidal? ¿Quién es? ¿De fútbol o no? ¿Jugador de? Ex jugador del Barcelona, doctor, desde este año. No, doctor Pedro, ¿dónde juega ahora? ¿Ah? Mal, doctor, mal. No estás actualizado, no compras tu bocón. Mónaco, doctor, está en el Mónaco. Está en el Mónaco ahora, querido Erika Vidal. ¿Saben que Erika Vidal, por ejemplo, que es el que ha venido hace poco para el duelo de gigantes entre Messi y Neymar, ¿no? Duelo de gigantes entre Messi y Neymar. Es un chico que es un atleta de alta competencia de raza negra, ¿no? Francés, y este chico ha sido diagnosticado de un hepatocarcinoma en el 2011. ¿Qué tratamiento le han dado a él? Lo primero que le han hecho el 15 de marzo del 2011 ha sido una resección, simplemente una resección. Si ustedes lo llevan a esto, muy probablemente entonces haya sido un tumor pequeñito, ¿no es cierto? Muy probablemente haya sido un tumor pequeñito. Él seguía jugando después de la resección, y después de la resección, un año después, los médicos dijeron no, mejor un trasplante hepático. Y este chico, el 15 de marzo del 2012, se decide el trasplante, el 10 de abril le dicen ya, se va a trasplantar. Y se trasplanta de hígado en el 2012. ¿Qué hace ahora por la vida? Sigue jugando profesionalmente como cualquier persona normal. Es un atleta consumado, convicto, pero tiene un hígado de su primo, dicho sea de paso. Su primo es el que le donó ese segmento hepático para hacerle el trasplante en sí. Para que vean que un trasplante hepático puede ser tan efectivo que simplemente pueda mejorar la vida de tal manera que, por más trasplantado que estés, puedes seguir jugando hasta profesionalmente, ¿ya? Y ustedes por una gripe no quieren ni estudiar, quieren morir de la vida. Los dejas enamorar, quieren morir. No, ya no, sin miedo no existe más, ¿no es cierto? Para que vean, ese es un trasplante hepático. ¿Quién es el que canta Yo soy aquel? ¿Alguna vez han escuchado a Rafael, el divo español, por ejemplo? Rafael, en el 85 sí diagnosticado de ¿qué? De hepatitis C, por ejemplo. Diagnosticado de hepatitis C. Un consumidor, pero croniquísimo, a pesar de la voz que tiene de alcohol. Y esa su hepatitis C se complicó a la larga. 15 años después a Rafael lo trasplantan de hígado también, ¿no? El que puede, ¿no? Entonces, alcohol más hepatitis C crónica básicamente termina en trasplante hepático. Y termina en un trasplante hepático y sigue haciendo sus conciertos normales, ¿no? Cantando la araña y la telaraña y no sé qué vainas más, pero sigue haciendo sus conciertos normales. Así que vean que el trasplante hepático es una solución. El gran problema a largo plazo es que simplemente no hay hígados para trasplantar, ¿no? O sea, no es fácil conseguir un hígado. Eso es cierto. No es fácil conseguir un hígado para poder trasplantar. Y la lista de espera es sumamente grande para estos pacientes. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones, entonces. Los tratamientos curativos son escasos. En metástasis, ya saben que es el tumor benigno el tumor maligno más frecuente, ¿no? Eso es muy importante. Solamente este detalle, no olviden que los lugares que más metástasis hepática dan es colon, pulmón, mama fundamentalmente. ¿Mama a dónde da menos frecuentemente cáncer? Una pregunta de gineco. No, lo más frecuente es que mama dé a pulmón. El segundo lugar es que mama dé a hígado. Primero da pulmón y después da hígado. Pero ¿dónde da menos frecuentemente?
Esa es una pregunta de examen. A la mama contralateral. Esa es una respuesta. Es la mama contralateral. O sea, no hay un tumor de mama y pasa al otro lado frecuentemente por metástasis. Eso es pregunta de examen. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso, entonces. Ya saben que la mayoría son silentes, ¿no? Solamente se hace cirugía de las metástasis cuando hay tumores de colon, fundamentalmente. Cuando son pocas metástasis se puede hacer cirugía en un momento, ¿no? Generalmente es solamente eso.